Literatura del periodo prehispánico. La literatura del periodo prehispánico se refiere al conjunto de obras con valor literario producidas por los indígenas en América Central y del Sur antes de la llegada de Cristóbal Colón y de la subsiguiente conquista española en 1492. En esta época se conoce la superioridad de las tres grandes civilizaciones mayas, aztecas e incas. La literatura prehispánica pertenece a la tradición oral. La literatura maya son de la península de Yucatán y su idioma es el quiché. La literatura azteca. Los aztecas fueron ubicados en el antiguo México y su idioma fue el náhuatl. La cultura incaica fue una de las civilizaciones más importantes de toda América del Sur. Abarcó parte de los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los temas. El tema religioso es una constante en la literatura prehispánica. Estas civilizaciones eran politeístas y panteístas, es decir, creían en muchos dioses. Los aztecas, mayas e incas compartían muchas creencias, deidades y rituales comunes. Su religión estaba enraizada tanto en la tierra como en el cielo. Los ritmos de las estaciones y los movimientos del sol, la luna, las estrellas. Por tanto, también habían similitudes en los temas tratados en sus obras literarias. Representantes. En el Popol Vuh es un autor desconocido maya. En el poema Quetzalcóatl, el autor es anónimo náhuatl del ciclo Tenochtitlan. El poema Netzahualcoyotl, el autor es Netzahualcoyotl, que es el rey poeta. Esto es todo sobre el periodo prehispánico, una pequeña abarcación de los temas de la literatura. Seguimos con la literatura de la colonia. La literatura de la colonia son las obras literarias producidas durante el periodo colonial que están en esta época. Hay obras escritas por gente nacida en América. La literatura colonial fue influenciada por la literatura barroca producida en Europa durante el siglo del oro español. Características. La literatura de la colonia estuvo de alguna manera bloqueada por el Tribunal de la Inquisición, lo que hacía difícil la publicación de libros en el país, por lo que limitó la literatura y fue dedicada a tópicos religiosos. En 1738 llegó la imprenta al país, lo que permitió la circulación masiva de libros. Las restricciones religiosas no evitaron la distribución de otros temas como tópico de la muerte y la mística. Fusionaba la estructura de la crónica y del lenguaje poético. También fusionaba temas como la religión y la filosofía. La literatura de la colonia mostraba el papel de los conquistadores, gobernantes, reyes, contextos históricos. Temas. La vida en las ciudades, las historias y la religión. Géneros. En los géneros tenemos la poesía. La poesía se identificaba por su contenido ligero. Nació de los cancioneros romanceros. Era muy descriptiva, además introdujo la fábula y el epigrama. El teatro. Los teatros fueron escritos en el siglo XVII, enriquecidos por las lenguas indígenas. Los representantes. Nos dividimos en tres periodos: periodo clásico, periodo barroco y periodo neoclásico. En el periodo clásico está Alonso Ercilla y Fray Diego de Ojeda. En el periodo barroco tenemos a Juan Espinosa Medrano y Juan del Valle y Caviedes. En el periodo neoclásico tenemos a Pablo de Olavide, a Pedro Peralta Barnuevo y Alonso Carrio de la Bandera. Gracias.